Si eres de México, o de cualquier lugar de Latinoamérica, probablemente conoces el Día de los Muertos de memoria. Las flores naranjas, las ofrendas, las calaveritas de azúcar, los altares con fotos de quienes ya no están. En 2017, Pixar hizo una película sobre eso. Coco. Un niño que cruza al reino de los muertos para salvar el recuerdo de su familia. Lo hizo con tanto cuidado visual que buena parte del público, incluso gente que conoce la tradición de toda la vida, salió pensando que había visto, sobre todo, una historia sobre la familia y la música. Pero debajo de las flores, del puente luminoso y de los esqueletos bailando, hay algo mucho más antiguo, una cosmología construida durante siglos por un pueblo que no le tenía miedo al Mictlán. Tenía un mapa de él. Hoy vamos a ver que tomó Pixar de ese mapa real, y que decidió dejar afuera del cuadro. El Día de los Muertos no es una invención reciente. Tampoco fue, en su origen, una fiesta de un solo día. Para los mexicas, había dos grandes festivales anuales dedicados a los muertos, y entre los dos duraban 20 días, casi un mes completo del calendario ritual. El primero se llamaba Mictlantecuhtli, la pequeña fiesta de los muertos. Ocurría en el 10º mes del calendario solar, alrededor de julio y agosto en nuestro calendario actual. Estaba dedicado a los niños que habían muerto, las almas más jóvenes, que necesitaban atención especial para encontrar el camino. El segundo se llamaba Huimictlahuitl, la gran fiesta de los muertos. Venía justo después, en el 11º mes, y estaba dedicado a los adultos. En ese periodo, se creía que los muertos regresaban a visitar los lugares donde habían vivido. Cuando los misioneros españoles llegaron, encontraron estos festivales y los consideraron incompatibles con el catolicismo. Intentaron suprimirlos. Fracasaron. Lo que hicieron, en cambio, fue moverlos en el calendario, de julio y agosto a principios de noviembre, donde coincidían con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos de la tradición cristiana. La celebración sobrevivió, pero con nuevas fechas y, con el tiempo, nuevas formas. El Día de los Muertos que conocemos hoy, con las ofrendas, las calaveritas, el reencuentro con los muertos, es el resultado híbrido de ese choque entre la cosmología mexica y el calendario católico europeo. Pixar capturó con precisión la idea más profunda de esa tradición, que los muertos necesitan a los vivos para seguir existiendo. Pero esa idea, como vamos a ver, viene de mucho antes de la película. El Mictlán de la película es un lugar colorido, festivo, organizado en barrios y accesible en tren. Tiene burocracia, filas, y un puente de flores que los muertos cruzan para visitar a los vivos. El Mictlán real era otra cosa. En la cosmología mexica, el cosmos tenía 13 capas superiores, los 13 cielos, y 9 capas inferiores. Esas 9 capas eran el Mictlán, no un lugar único, sino un recorrido. Un viaje que el alma de una persona común tenía que completar. Y ese viaje duraba 4 años. El recorrido empezaba justo después de la muerte. El alma tenía que cruzar 9 obstáculos distintos, uno por piso. El primero era un río ancho y oscuro llamado Apanohuaya, o Chiconahuapan. Profundo, violento, sin puentes. Aquí es donde entraba el perro. Volvemos a él en un momento. El segundo era un campo de vientos de obsidiana, el Itzecayán, donde navajas de piedra volcánica cortaban todo lo que pasara. El tercero era una llanura de viento perpetuo, tan fuerte que ninguna alma podía cruzarla sin ser arrastrada hacia atrás. El cuarto era el Sehuecayan, el lugar del frío extremo, donde nieve y granizo caían sin parar. El quinto era un campo donde banderas de viento cortaban como navajas. El sexto era un lugar donde flechas volaban desde todas las direcciones, sin origen visible. El séptimo estaba habitado por bestias salvajes, jaguares, coyotes, que devoraban el corazón de las almas que pasaban sin protección. El octavo era un paso entre dos picos de montaña que chocaban entre sí, aplastando cualquier cosa que intentara cruzar por el medio. Y el noveno, el último, era un río de agua negra llamado Chiconahuapan. Al cruzarlo, el alma llegaba finalmente al Chiconamictlán, el noveno Mictlán, el más profundo, donde reinaban Mictlantecuhtli y su esposa Mictecacihuatl. Mictlantecuhtli se representaba como un esqueleto con cabello hecho de estrellas y un collar de globos oculares. Mictecacihuatl, la señora de los muertos, era su consorte, y era ella quien presidía los festivales de los muertos. La película no muestra nada de esto.
Pixar creó un Mictlán accesible, festivo y narrativamente funcional, y cambió los 9 pisos de obstáculos mortales por un solo reino colorido donde los muertos simplemente viven. No es un error. Es una elección consciente de adaptación. Y si ya viste nuestros episodios sobre la Odisea o la Eneida, el patrón te va a sonar conocido. Odiseo también tuvo que descender al inframundo con instrucciones precisas de Circe, que Eneas lo hizo guiado por la Sibila. Cada cultura antigua que dejó registro parece haber sentido la misma necesidad, no solo temerle a la muerte, sino cartografiarla, ponerle pisos, ríos y guardianes. El Mictlán mexica es ese mismo impulso, con su propio mapa. Dante, el perro de Miguel en Coco, no es un accidente de guión. Es probablemente el detalle mitológico más preciso de toda la película. El Xoloitzcuintle, o simplemente Xolo, es una de las razas de perro más antiguas de América. Sin pelo, de orejas grandes, con la piel tibia al tacto. Y en la mitología mexica, era un animal sagrado ligado directamente al dios Xolotl. Xolotl era el dios de los relámpagos, de los gemelos y de los monstruos, pero, sobre todo, era el dios que tomaba forma de perro para guiar a las almas de los muertos a través del primer obstáculo del Mictlán, el río Apanohuaya. Sin el perro, el alma no podía cruzar. Por eso, cuando alguien moría, era práctica común enterrar a un Xoloitzcuintle junto con el difunto. No como sacrificio, como compañero de viaje. El perro serviría literalmente de guía del otro lado. Dante, en la película, empieza como un perro cualquiera y termina revelado como un alebrije, un espíritu guía con forma animal. Pixar tomó el papel mitológico del Xolo como conductor de almas y lo convirtió en arco de personaje. Y fue todavía más precisa en un detalle sutil: Xolotl no era solo el guía de los muertos. Era también el dios de los dobles, los espejos y los gemelos. En la película, Dante y Miguel cruzan juntos la frontera entre los dos mundos, reflejándose el uno al otro, uno vivo y uno muerto, yendo en la misma dirección. Eso no parece casualidad. Las flores naranjas que forman el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos en la película tienen nombre en náhuatl, cempasúchil. La palabra viene de Sempoalxochitl, 20 flores. Es una de las plantas más sagradas de toda la tradición mesoamericana. En la cosmología mexica, el cempasúchil se asociaba con el sol, específicamente con Tonatiuh, el dios solar, y tenía un papel central en los rituales fúnebres. Se creía que su aroma intenso podía guiar a las almas entre los mundos, lo bastante fuerte como para cruzar la frontera entre los vivos y los muertos. Si alguna vez pusiste una ofrenda, ya conoces la segunda parte. Los pétalos de cempasúchil se riegan desde la tumba hasta la puerta de la casa, para que el alma encuentre el camino de vuelta. Eso es exactamente lo que muestra la película. El puente de flores de Coco no es una invención visual bonita. Es una de las cosas que Pixar tomó directo de la tradición real y puso en el centro de la imagen. Un dato curioso: el cempasúchil es una de las flores nativas mesoamericanas más difundidas por el mundo desde el siglo XVI. Los españoles la llevaron a Europa, donde terminó conociéndose simplemente como caléndula. Lo que en inglés se llama marigold y en tantos otros idiomas caléndula es la misma flor sagrada que guiaba a los muertos a casa. Los alebrijes son uno de los elementos más llamativos de Coco. Cada personaje muerto tiene un animal espíritu. La bisabuela Imelda tiene un ave enorme, Dante se convierte en un perro alebrije multicolor, y el Mictlán está habitado por estas criaturas fantásticas que sirven de guías y compañeros. Parece profundamente mitológico. Parece antiguo. No lo es. Los alebrijes son una invención de Pedro Linares López, un artesano de la Ciudad de México. En 1936, Linares se enfermó gravemente. En un delirio de fiebre muy alta, tuvo visiones, criaturas hechas de partes de animales distintos, con patrones imposibles, colores que no existían en la naturaleza, y todas gritaban la misma palabra sin sentido: alebrijes. Cuando se recuperó, Linares empezó a reproducir esas criaturas en cartonería. Las llamó por el nombre que ellas mismas le habían enseñado en el delirio. Con el tiempo, el estilo se popularizó entre artesanos de Oaxaca, que empezaron a tallarlas también en madera de copal. Hoy los alebrijes son una artesanía mexicana legítimamente consagrada, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Pero no tienen ninguna raíz en la mitología mexica, precolombina. Lo que hizo Pixar fue fusionar los alebrijes de Linares con un concepto mitológico real, el tonali.
En la cosmología mexica, cada persona nacía con un espíritu compañero determinado por el día de su nacimiento en el calendario ritual, un vínculo entre lo humano y lo animal que definía parte de su destino. Pixar tomó el tonali como concepto, lo vistió con la estética de los alebrijes de Linares, y creó un híbrido que parece tener 5000 años y tiene menos de 100. Esto no es traición a la tradición. Es exactamente lo que las tradiciones siempre hicieron, tomar lo que existe, mezclarlo con el momento, y generar algo nuevo. Si este viaje por el Mictlán real te está gustando, dale like, nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y suscríbete, que cada semana desarmamos otro mito completo. ¿Cuál de estos detalles no conocías? ¿El perro guía, la flor sagrada, o que los alebrijes tienen menos de 100 años? Cuéntame en los comentarios. Ahora sí, vamos a la parte más incómoda de todo esto, que significa realmente la muerte final del filme. El concepto más poderoso de Coco es la muerte final. La idea es esta: en el Mictlán de la película, los muertos siguen existiendo mientras alguien vivo los recuerde. Cuando el último familiar que guarda la memoria de alguien muere, o simplemente olvida, esa alma desaparece para siempre, una segunda muerte, definitiva, sin retorno. Es el motor emocional de toda la película. Es lo que hace llorar al público. Y es el elemento con la relación más ambigua con la mitología real. En la cosmología mexica documentada, el destino de las almas en el Mictlán era relativamente parejo. Las almas comunes completaban el viaje de 4 años por los 9 niveles y llegaban al descanso en el Chikunamictlán. No hay un mecanismo descrito de desaparición por olvido. Sin embargo, el concepto no está completamente sin precedente en América. Existe una idea que aparece en distintas tradiciones orales indígenas mesoamericanas, no necesariamente mexica, y no necesariamente precolonial, que algunos investigadores llaman segunda muerte, la creencia de que una persona muere 2 veces. La primera, cuando el cuerpo se detiene. La segunda, cuando su nombre se pronuncia por última vez. Esta idea aparece en registros etnográficos del siglo XX, en relatos de comunidades indígenas de México y Centroamérica. Si es precolombina, colonial, o una elaboración oral posterior, es imposible determinarlo con certeza. Lo que sí es seguro es que Pixar capturó algo que resuena como verdadero, y que, más allá de su origen exacto, funciona como la forma más clara posible de explicar lo que el Día de los Muertos significa en la práctica. Recordar es una manera de seguir haciendo que alguien exista. El Mictlán colorido de la película es solo uno de los destinos posibles en la cosmología mexica. Y lo más importante, para los mexicas, el destino de un alma no dependía de cómo había vivido esa persona. Dependía exclusivamente de cómo había muerto. Esta distinción es radical. No había juicio moral después de la muerte en el sistema mexica. No existía un equivalente al paraíso para los buenos y al infierno para los malos. El universo moral del más allá era neutral respecto a la conducta en vida, y absolutamente específico respecto a las circunstancias de la muerte. Había 4 destinos principales. El primero era el Mictlán, el que muestra la película. Era el destino de quienes morían por causas ordinarias, vejez, enfermedad, parto sin complicaciones sobrenaturales. Era el recorrido más largo, 4 años por los 9 pisos. El segundo era el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia y las aguas. Iban ahí los ahogados, los alcanzados por un rayo, y quienes morían de enfermedades ligadas al agua, lepra, hidropesía, reumatismo. El Tlalocan se describía como un lugar de abundancia eterna, jardines, flores, maíz, cantos de pájaros. No había necesidad del viaje de 4 años. La llegada era inmediata. El tercero era el paraíso solar de Tonatiuh, el cielo del sol. Estaba reservado para los guerreros que morían en batalla, los prisioneros sacrificados, y las mujeres que morían durante el parto. Una mujer que moría dando a luz era considerada, por los mexicas, equivalente a un guerrero que moría en combate. Las dos habían capturado y después perdido una vida sagrada. Esas almas acompañaban al sol durante la parte matutina de su recorrido diario. El cuarto era el Chichihuacuauco, un lugar especial para los bebés que morían antes de probar alimento sólido. Ahí había un árbol cuyas ramas goteaban leche todo el tiempo, para que esas almas se alimentaran hasta el siguiente ciclo del mundo. Miguel, en la película, habría ido al Mictlán, porque su familia murió de causas ordinarias y la bisabuela Coco de vejez.
Pixar unificó todos los destinos en un solo reino por necesidad narrativa. Una película que intentara representar los 4 destinos mexicas sería imposible de seguir para la mayoría del público. Pero vale la pena saber que el Mictlán festivo de la película es apenas una cuarta parte del mapa completo. Y que en la cosmología real, una mujer que moría en el parto ganaba el mismo destino que un guerrero muerto en batalla, no por compasión, sino por equivalencia. Eso es una visión del mundo completa, no un detalle suelto. Lo que hizo Pixar con el Mictlán no fue esconder la mitología mexica. Fue, tal vez sin proponérselo, o tal vez con toda la intención, hacer lo mismo que los mexicas siempre hicieron con sus propias historias, tomar lo que existía, mezclarlo con lo que el momento pedía, y crear algo nuevo que cargara el peso de lo antiguo. El perro que guía. La flor que ilumina el camino. La idea de que los muertos necesitan a los vivos para seguir existiendo. El calendario que sobrevivió a la conquista. La fiesta que los misioneros no lograron borrar. El artesano que tuvo fiebre y escuchó una palabra que nadie había inventado todavía. Nada de esto es invención de estudio. Es memoria de varios miles de años, pasando por una película de animación en su camino hacia unos cuantos siglos más. Si después de este video vas a ver Coco distinto, dale like, nos ayuda muchísimo a que le llegue a más gente. Y suscríbete, cada semana desarmamos otro mito completo, sin importar de qué tradición venga. ¿Cuál de los 4 destinos del más allá mexica te parece más interesante, el Mictlán, el Tlalocan, el paraíso solar o el árbol de leche de los bebés? Cuéntame en los comentarios. Y ya que hablamos de recordar, cuéntame desde qué país y qué ciudad nos estás escuchando, nos encanta saber hasta dónde llega nuestro eco. Y estas son las historias que aún resuenan.